por la vida del pastor Rodrigo, Señor. Gracias, Señor, porque lo sacaste en victoria y hoy está con nosotros y testifica de que está mejor. Eso nos alegra muchísimo, Señor. Gracias por la vida de cada persona que está conectada en este medio, Señor. Te pedimos, Señor, que por favor ministre nuestras vidas a través de esta hermosa conferencia. Háblanos a nuestro corazón. Necesitamos escucharte esta noche, Señor. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, pastora. Bien. Ya está grabando. Vamos a grabar para... Ya está grabando. Sí, señor. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, ¿alcanzan a ver ya mi pantalla? Ya casi, creo que ahora sí. Sí, señor. Bien. Bueno, hoy es nuestra clase número 7 y el tema que quiero, yo no sé, su experiencia con la Biblia, yo creo que es la misma por lo general. Nosotros creemos firmemente en la Biblia como la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, yo le hablo de mi experiencia, que sospecho que es la misma de ustedes a grandes rasgos. Yo, como la mayoría de familias colombianas, católico, levantada en una formación católica, y pues con contacto con la Biblia absolutamente nulo, solo lo que nos leían los evangelios, en la misa, etcétera. Pero contacto directo con la Biblia para nada. Llegó un día en mi adolescencia que conocí el evangelio, me invitaron a una campaña, y bueno, me insistieron tanto que por quitármelo encima, pues le dije que bueno, que iba ahí. Y esa noche fui tocado y a la siguiente noche volví ya por mis propios medios y la palabra me llegó tan profundo al corazón que transformó mi vida. No supe qué pasó, pero yo era el hombre más feliz de ese momento. Y como allá se hablaba de la Biblia, entonces yo dije, bueno, yo necesito conocer, quiero saber qué fue lo que pasó conmigo. Y empezó el proceso con la Biblia, ¿cierto? Y de ahí en adelante, pues prácticamente a mí no tuvieron que insistirme en leer la Biblia. Yo me leí la Biblia completa en pocos meses. En pocos meses. Yo le dedicaba, alguien está presentando pantalla y me interfiere acá. Por favor, deje de compartirla. Gracias. Cuando usted le dice compartir pantalla, quiere decir que lo que usted ve, nosotros también lo vamos a ver y entonces interfiere. No sé si se cambió. Sí, creo que ahora no se ve lo mío. ¿Cierto que no están viendo lo que están viendo ahora? Lo estamos viendo a usted. Ah, bueno, sí. Bueno, tranquilo, voy a otra vez a compartir mi pantalla. Reanudar la presentación, ahora sí creo. Ok, entonces comenzó el amor por la palabra del Señor y me leí las historias bíblicas, lo que el pastor leía, yo lo anotaba y luego yo llegaba a buscar y a leer. Bueno, el caso es que la palabra de Dios pues llegó a ser fundamental y cada vez leía más y entendía más y me gustaba y quería seguir leyendo y bueno, una pasión por la Biblia, por leer, ¿sí? Y dado mi experiencia de que yo era feliz, de que había sido transformado, de que me sentía la persona más feliz, yo decía, esto es la palabra de Dios. O sea, para mí no había la más mínima duda de que la Biblia era la palabra de Dios en ese momento, ¿sí? Claro que ahora tampoco, pero me refiero hablando en pasado.
Y así hasta el día de hoy me he conservado creyendo que la Biblia es la palabra de Dios y que no hay error, que lo que Dios dijo lo dijo Dios para edificación, para bendición, y que es lo que Él quiere que sepamos, que entendamos, en fin. Entonces creo que usted comparte conmigo su respeto por la palabra de Dios y considera que la Biblia es de verdad la palabra de Dios. Amén. Si puede con el dedo hacer así, entonces sí, porque ni modo que pueda decir amén todos los que están. Ok, básicamente es nuestra experiencia y es por lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿sí? Es por la obra del Espíritu Santo a través de la palabra. Ingrid Rojas dice amén. Muy bien. Sí, señora, así es. Pero resulta que no todos miran a la Biblia de la misma manera. La Biblia se le han hecho ataques y hoy vamos a hablar de uno solo y no completo. Ataques que se le han hecho a la Biblia. Ataques en el sentido de que se cuestiona, se pone en tela de juicio. Y eso comenzó en el siglo XIX. El siglo XIX, el siglo de las luces, el siglo de la ilustración. El mundo se consideró muy educado, muy ilustrado. Y Kant es uno de los que, a ver, ¿cómo es que es? Bienvenidos los que están llegando. Esto, acá está. Bueno, en el siglo XIX, que comienza el siglo de las luces, luces es porque fueron iluminadas, ¿cómo se llama? La humanidad fue iluminada, lo cual quiere decir que antes estaban, ¿qué? En tinieblas. La edad media la consideraban como la de oscuridad y llega el siglo del XIX, siglo de las luces, la supremacía de la razón, y tenemos aquí a un señor Kant, que es él dice literalmente en uno de sus libros, dice, nada en absoluto escapa al tribunal al escrutinio del tribunal de la razón. Nada en absoluto escapa al escudriño del tribunal de la razón. La misma juego de palabras está diciendo que la razón es que si es un tribunal y él es que escudriña, entonces es el juez. Entonces ya es la razón es la que domina, la que gobierna, la que decide, la que sentencia algo, ¿cierto? Y de ahí más o menos eso resume lo que el mundo moderno, el mundo educado comienza a mirar la Biblia y a cuestionarla y a preguntarse muchas cosas. Y aquí fue cuando comienzan como a cuestionar si la Biblia de verdad es la palabra de Dios, ¿cierto? No estoy diciendo que Kant, por
Bueno, creo que me salí, no sé qué pasó. Ahora me están viendo, me están escuchando. Creo que sí. Sí, señor. No sé qué pasó, creo que el internet últimamente nos está dando guerra. En caso tal que pase algo así, usted vuelve y accede con el mismo link. Con el mismo link. Ya lo escuchamos, pastor. Sí, no sé qué pasa. No sé qué pasa con esto, pero continuamos. Bueno, ¿qué le estaba diciendo? Que en el siglo XIX comenzó en este periodo a mirarse todo bajo la lupa de la razón y así se llegó también a la Biblia y comenzó lo que nosotros llamamos un ataque, porque en realidad no fue que van a la Biblia para estudiarla y conocer, sino para más bien cuestionarla y mirarle las falencias. Y comenzaron por el Antiguo Testamento. Bueno, más adelante vamos a explicar por qué precisamente por el Antiguo. Bueno, vamos a estar básicamente definiendo quién escribió el Pentateuco. Pentateuco es una palabra griega que significa... Pastor, esta naval y nos comparte la ayuda que se debe nomás usted. Ay, qué pena. Gracias por avisarme. Claro, al salir, entonces toca volver a empezar. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Les decía que básicamente vamos a mirar, el cuestionamiento fue que Moisés en realidad no escribió los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Penta es 5, ¿sí? Ustedes han escuchado esa palabra pentagrama, pentágono, tiene que ver con 5. Y teuco o teucoi, que son libros. Entonces, Pentateuco, 5 libros. Se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia. Eso es lo que se llama como el Pentateuco. Para los judíos se llama la Torá, pero es lo mismo, o Tanaj o ley. Nosotros encontramos que Jesús dice que fue escrito en la ley, los libros de la ley. Cuando se refiere a eso, se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia o, más resumidamente, Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Ok, la pregunta, ¿quién escribió el Pentateuco? O la Torá o la Tanaj que llaman los judíos. ¿Quién la escribió? Bueno, nosotros como cristianos nos basamos en lo que está escrito, ¿sí? Entonces, bueno, hoy sí necesito que me colaboren. Entonces necesito voy a leer unas citas y el que diga amén me la busca. Éxodo 17, 14, Éxodo 24, 4, Deuteronomio 31, 9 y Josué 1, 9. Bueno, y Josué 3. Entonces necesito que unas 4 o 5 personas me tengan. ¿Alguien me dice cuál va a leer? Amén, pastor. Éxodo 17, 14. Listo. Éxodo 24. Dice, No, todavía no, téngamelo ahí. Éxodo 24, 4, ¿quién lo va a leer? Yo, pastor. Para tenerlo. Fanny. Bien, Fanny, gracias. Deuteronomio. Dígame. Ok, Deuteronomio. Oiga que algunos dicen Deuteronomios, pero es sin la S. Deuteronomio. ¿Quién va a leer Josué 1, 7 y 9? No los escucho. Yo, pastor. Listo, por favor téngalo ahí. Y luego 3, 9. Puede ser ahí mismo. El 3, 4 lo tengo yo, pastor. Listo, ok, cada uno se comprometió con un texto, entonces en ese orden vamos a leerlo bajo la pregunta, bueno, la pregunta que tratamos de responder es, bueno, ¿quién escribió los primeros 5 libros de la Biblia o el Pentateuco? ¿Qué dice 17:14? Éxodo 17:14. bueno, dice la palabra, dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo.
Note eso. ¿Cuál era el propósito? Por favor, usted que me leyó me contesta. ¿Cuál era el propósito con escribir? Dejar la memoria, pastor, dejar el antecedente. Ajá, para las futuras generaciones. Normalmente, y usted va a ver que los profetas, Dios les decía, escribe. Cuando Dios le decía a los profetas que escribieran, no estaban pensando en la generación de ese momento. ¿Por qué? Porque ellos les estaba hablando oralmente. ¿Sí? Verbalmente le estaba diciendo la voluntad de Dios, lo que Dios manda, lo que Dios dice. Entonces, pues listo. Ah, bueno, Dios quiere que yo no humille a los huérfanos, no explote a los huérfanos, a las viudas. Listo. Pero Dios les dice que escribe siempre pensando que a futuro, pensando en las futuras generaciones. Entonces aquí dice que, y habló Jehová a Moisés, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré o quitaré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces, la idea de escribir es de Dios mismo. Dios les dice lo que debía escribir y lo que no debía escribir, es exactamente. Entonces, ahí le está diciendo, el texto está diciendo que es Dios mismo el que le dice a Moisés que debe escribir. ¿Ok? El 24:4, ¿quién lo tiene? Yo, pastor. Éxodo 24:4 dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Ajá. Estamos todavía en el monte Sinaí, cuando se dio la ley, que vimos el pacto sinaítico. Estamos ahí y dice que Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar en el monte. Bueno, ajá. Entonces Moisés escribió todas las palabras de Jehová, ¿cierto? Entonces, ¿quién lo hizo? Moisés. Según el texto, dice que Moisés, entonces no hay lugar a otras dudas. A dudas. Exacto. Deuteronomio 31:9. Deuteronomio, que es otro libro del Pentateuco. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Hoy, otra vez más despacio. Ok. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Ok, por favor, ¿a quiénes les dio copia de la ley? A los sacerdotes y a los ancianos. Dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Note eso. No todo el mundo podía tener acceso a la escritura. Yo no sé si usted, bueno, yo le hablo de mi experiencia. Cuando yo empecé a estudiar en el seminario, un libro me valía 80,000 pesos. Y 80,000 pesos hoy en día serían cerca de 300,000 pesos. Eso era mucha plata. Era costoso. Tener un libro, eso era todo un lujo, ¿cierto? Y entre más hacia atrás, imagínense, estamos hablando de mí, que soy joven y bello. Imagínense en los tiempos de Simón Bolívar. Imagínense, y de ahí hacia atrás, entre más atrás, más complicado. Y teniendo en cuenta, imagínense desde el año 1517, cuando Gutenberg inventó la imprenta, imagínense para atrás entonces cómo era más complicado las cosas. ¿Por qué? Porque no había la imprenta. Entonces tener una copia de cualquier cosa, eso era todo un lujo. No cualquier destrato uno se podía dar ese lujo. Entonces, por eso la ley se le daba a los ancianos. Los ancianos eran los gobernantes, los que representaban cada tribu. Eran 12 tribus, tenían sus ancianos, entonces ellos eran los que recibían copias. Y ya después, cuando vienen los reyes, también tenían que entregarle una copia al rey.
¿cierto? Entonces, para que tengamos en cuenta que la ley se escribía y se le daba a los principales porque ellos eran los responsables de transmitir la ley de Dios a las demás tribus. Ok, muchas gracias. Entonces ahí el texto vuelve a decir, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto, y a todos los ancianos de Israel. Ese es Deuteronomio. Josué 1, 7 y 8. Dice así, pastor: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha mandado. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén, amén, amén. Muy amable, gracias. Cuando dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿a qué se refiere? A los primeros 5. No podemos decir que se refiere al Nuevo Testamento. Ojo que algunos predicadores dicen, mire, por eso tenemos que escudriñar la Biblia. Bueno, sí hay que escudriñar la Biblia, pero este texto no está diciendo, no se está refiriendo al Nuevo Testamento porque no existía, pero sí se está refiriendo a la ley de Moisés, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que llamamos Pentateuco, o Torah, o Tanaj, que llaman los judíos. Entonces, note que en el mismo, estamos mirando evidencias internas, en el mismo, los libros que leímos de Éxodo, y hay muchos más. Obviamente yo no me voy a ponerles todas las citas, ni más faltaba, pero solamente mirando, y lo que tengo muchas, pero alrededor de la historia, para mirar que a través de la historia no ha habido problema con aceptar que Moisés fue el que escribió estos primeros 5 libros. Y Josué aquí está diciendo, o Dios le está diciendo, perdón, porque es Dios el que le dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dios le está diciendo, Moisés mandó esto, ¿cierto? Entonces, otra vez, en los tiempos de Moisés se entendía que Moisés escribió. En los tiempos de Josué se entendía que Moisés fue el que escribió. Y 3:4, Josué 3:4, ¿quién lo tiene? Yo, pastor. Por favor. Dice la palabra de Dios. 3:4. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Que no sé qué pasó ahí, pero no, como que no es el pasaje. No habla de Moisés por ningún lado. Sí. A ver, 3:4. ¿Será que me equivoqué? Fue 3:4. Bueno, no sé si sería 4:3. A ver. 4:3. Dice. No, tampoco es, ya lo miré. Bueno, pero ya estamos en Josué. Miremos otros pasajes. Después vino, sí, el pasaje que se me escapó es un pasaje que habla de en los tiempos de los jueces. Aquí estamos en el tiempo de la monarquía, cuando llegaron los reyes, los monarcas.
Alguien busca Primero de Reyes 2:1. Otra persona Esdras 6:18. Y otra persona Mateo 4:8. Por ahora estos tres. ¿Quién lo tiene? Mateo 8:4, ¿no? Sí, lo que ven ahí en pantalla. Primero, la primera cita es Primero de Reyes 2. Pastor, le leo. Primera de Reyes 2:1. Dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo. 2:1 solo. ¿Qué pasó? Esdras 6:18. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Ya, perdón. Primero de Reyes es del 1 al 3. Primera de Reyes 2, 1, 3. Listo, pastor. Entonces, volvemos, leemos. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Ok, entonces note ahí. Está hablando, estamos en los tiempos de los reyes y están refiriéndose a la ley de Moisés y está diciendo que fue la ley de Moisés, exactamente, para que prosperes en todo. Entonces, ¿qué le quiero mostrar? Que en los tiempos de Moisés no había duda. Que en los tiempos de los jueces, que fue el pasaje que se me escapó, se lo quedo viendo, no había duda. Ahora en la monarquía tampoco. Después de la monarquía vino el exilio cuando el pueblo fue llevado cautivo, y entonces ahí tenemos a Esdras. ¿Quién tiene ahora sí a Esdras 6:18? Dice, Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Conforme a lo escrito en el libro de Moisés, ¿sí? Entonces otra vez ya estamos muy cerca, eso fue poco antes del Nuevo Testamento, ya estamos en el periodo del exilio y todavía se está afirmando que el Pentateuco es obra de Moisés. Ahora miremos Jesús. ¿Qué pensaba Jesús de esto? Mateo 8:4, ¿quién lo tiene? Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ok, mire que Jesús le manda a los leprosos, ¿cierto? ¿Qué título tiene ahí, Ángela? Creo que los leprosos. Jesús sana a un leproso. Exacto. Y le dice, vaya, muéstrese al sacerdote y ofrezca la ofrenda conforme a lo que mandó que Moisés. ¿Sí? No dice que en el Pentateuco, no dice que en la Torá, dice como lo mandó Moisés. Es más, si ustedes notan, ya están equiparando a la persona con el escrito. ¿Cierto? La persona no dice que lo que escribió Moisés, sino lo que dijo Moisés, conforme a Moisés. Entonces, para Jesús estaba claro que había sido obra de Moisés. Vamos a mirar estos pasajes. Sí, señor. Disculpe, usted tiene razón en el sentido de que no es Josué, sino Jueces 3:4. ¿Sí? Sí, Jueces. Dice así. Jueces. Y fueron, sí, Jueces 3:4. Dice, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Ah, bueno, entonces no es Josué, sino Jueces. Jueces 3:4. Ah, bueno. Bueno, yo creo que la secretaria o fui yo, no sé. El caso es que ya está aclarado que gracias, hermano César, que en los Jueces
también estaba claro eso. Vamos a mirar estos pasajes del Nuevo Testamento, Marcos 7, 6 y 7, y otra persona, Éxodo 20, 12 y 21, 17, y otra persona, Deuteronomio 6, y otra persona, Hechos 3, para que vayamos avanzando. Entonces, por favor, ¿quién va a leer Marcos 7? Yo le leo, pastor. Respondió él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En el 10 dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irresistiblemente. Irremisiblemente. Ajá. Entonces, mire, Jesús aquí en Marcos está diciéndole a los escribas, a los fariseos, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Y hay 2 puntos y cita a Isaías, que está precisamente en Éxodo 20:12 y en el 21:17. ¿Quién lo tiene? Yo, pastor, 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ajá. 20:12. Y 21:17. Y el 21:17 dice, igualmente el que maldijera a su padre o a su madre morirá. Ajá. Entonces note que Marcos, o Jesús mejor, está citando acá en Marcos y se refiere a un pasaje específicamente que está en el Éxodo. En el Éxodo y Deuteronomio 5:16, ¿quién lo tiene? Lo ratifica también yo, pastor, lo ratifica también este. Honra a tu padre. Bueno, A ver, dale. Sí. Las mujeres. Sí, que siga. Primero la mujer. Bueno, gracias. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ok, note que entonces eso quiere decir que Jesús leía el Pentateuco y se basa en él y lo cita. Y bueno, hay muchos textos, por ejemplo, Mateo es uno de los que más cita conforme está escrito. Oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás. ¿Y dónde encuentra uno eso? En Éxodo, ¿cierto? Y así siempre citando y atribuyéndole esos escritos a Moisés. Entonces, para Jesús no hubo problema. Miremos en los apóstoles, Hechos 2. Perdón, pastora. 30. Antes de que siga una preguntita que me vino aquí, porque sí, señor. Estas citas, por ejemplo, Marcos 7, 6, 7 al 10, Éxodo 22 y Deuteronomio 5, 16, se pueden denominar como citas paralelas. Sí, porque aquí habla de algo que está tomado de acá, ¿cierto? Está citando. No hay contenido nuevo, nada acá. O sea, Jesús no está citando palabra revelada, como algunos dicen, o palabra nueva, sino que es la palabra que ya está escrita y lo está citando. Sí, señor. Listo. Muchas gracias, pastor. Ok, con gusto. Hechos 2, 3, 22, ¿quién lo tiene? Y Deuteronomio. Hechos 3:22 lo tengo. Dice, Suéltalo. porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Ajá, otra vez, está hablando Pedro cuando el sermón después de la... no, esto fue cuando sanó al hombre. Sí, cuando sanó al cojo en el templo. Y él dice que porque Moisés dijo a los padres que el Señor vuestro Dios levantará profeta. ¿Dónde lo dijo el Señor? ¿Alguien lo tiene? Acá está en Deuteronomio 18. Aquí, pastor, yo lo tengo. ¿Qué dice? Dice la palabra. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo.
Te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pedisteis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Ok. Entonces mire que el apóstol Pedro se está leyendo Deuteronomio y lo atribuye ¿a quién? A Moisés. Entonces, a manera de resumen o de conclusión, todas las épocas, en la época de Moisés, en la época de los jueces, en la época de la monarquía, en el exilio, en el post-exilio con Esdras, en el periodo intertestamentario, o sea, los libros que escribieron ahí que no están en la Biblia, ninguno de ellos cuestiona la paternidad o la autoría de Moisés en el Antiguo en la Torá. En el Nuevo Testamento ya lo vimos que no. Los padres de la iglesia, ¿quiénes son los padres de la iglesia? Son los discípulos de los apóstoles que luego continuaron. Estamos hablando de, a ver si me acuerdo, Clemente de Alejandría, de Horacio, estamos hablando de, se me bloquearon algunos, que se consideran padres de la iglesia que estuvieron ahí muy cerca. Ninguno de ellos cuestionó que el Pentateuco fuera de Moisés, ¿sí? En la Edad Media tampoco, todo se aceptó sin problema, que lo que el texto mismo dice, lo que acabamos de leer, que fue Dios que le dice a Moisés: escribe. Entonces la pregunta, ¿por qué afirman que esto no es de Moisés? ¿Por qué en el siglo XIX, en el siglo de las luces, creo que se le fueron más bien las luces? Porque se acercan a la Biblia ya con otro espíritu, no para estudiarla, sino para criticarla y para mirarle las falencias y para cuestionar. El primer señor que aparece en la teología es Julius Wellhausen. Julius, es lo mismo que Julius, pero es como decir John y Juan, eso es la misma cosa. Julius Wellhausen, él formuló un documento que se llama Hipótesis Documentaria. Y él dice que en los primeros 5 libros de la Biblia no fue Moisés el que los escribió. Y presenta varias razones. Él dice, mire, si usted pone a leer el capítulo 1 de Génesis, dice que aparece el nombre de Jehová, ¿sí? Pero más adelante aparece el nombre Elohim. Entonces, ¿por qué un autor va a cambiar de un nombre, le va a cambiar el nombre a Dios, por así decirlo de una manera? En otras palabras. Entonces, él se puso a analizar y organizó el Pentateuco en documentos. El documento J, por lo de Jehová, o Yahvista, lo llaman otros por Yahweh, documento donde se usa el nombre de Jehová o Yahweh. En otro documento que es el documento donde usa el nombre Elohim. Y es unos pedazos del Génesis, otras del Éxodo y otras de Deuteronomio, de Números, en fin. Otro documento que lo llama el Deuteronomista, que básicamente es la recopilación del Deuteronomio. Y otro documento que lo llama sacerdotal, donde se encuentran leyes, que está el Levítico y otras leyes, y él dice que el Dios de este documento, el concepto de Dios en este documento es muy drástico, muy legalista, muy déspota, en fin, que es muy diferente al Dios del documento J, ¿cierto? Entonces, mire que eso es lo que los lleva a ellos más o menos, bueno, este es un punto, a pensar que son diferentes porque usaron diferentes nombres. Ahora, nosotros sabemos, y yo creo que usted ha escuchado que para Dios hay muchos nombres. Por ejemplo, El Shaddai, Adonai, etc. Entonces uno diría, bueno, entonces cuando los autores se referían a Dios como Adonai, ese ya es otro documento, ¿eso lo constituye automáticamente en otro documento? Sería como
Sería como si hoy en día alguien escribe del padre de la patria, refiriéndose a Simón Bolívar, y después menciona a Simón Bolívar como tal, y después se refiere a él como el libertador, y se refiere a él, sí, con otros apelativos, entonces ya quiere decir que eso lo constituye en otro documento, que no pudo haber sido escrito por una sola persona. Entonces, esa es una de las razones por las cuales ellos dicen que no es de Moisés, por lo que encuentran. Otra razón es porque dice que mire que hay historias que se repiten. A ver, dice aquí la aparición de historias duplicadas como los relatos de la creación. Ustedes notan que en la creación, en el capítulo 1 se habla de la creación y en el capítulo 2 también se habla de la creación. Entonces, ellos dicen que, mire, que es otra vez repitiendo lo mismo. ¿Sí? Cuando hablamos un poquito de esos capítulos, mencionamos que en el capítulo 1 se habla en forma general y en el capítulo lo que se hace es que hay más detalles de esa misma creación, pero se refiere a lo mismo. No es que sean dos situaciones que se esté duplicando el mismo contenido. No, se está agregando contenido, explicando más. Ahora, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo empecé a leer el Nuevo Testamento, yo leía una historia y yo decía, yo ya lo leí. Yo ya lo leí. ¿Dónde fue que lo leí? Y empezaba a buscar. Y lógico, claro. Entonces, porque el hecho que se repita o que hayan similitudes no garantiza que sean documentos apartes o autores diferentes. Mire, por ejemplo, ellos dicen que si usted lee detenidamente Génesis 12, 10 al 20, vamos a mirar un poquito, solamente así como abuelo de pájaro. ¿Qué dice Génesis 12? Del 10 dice morada en Egipto. Dice, hubo entonces hambre en Egipto y descendió Abraham a Egipto para morar allí porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí que ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te ven los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te preservarán la vida. Bueno, ya conoce usted la historia que él dijo que mintiera, que dijera que era la hermana, y bueno, si usted mira Génesis 20, vuelve a suceder lo mismo. Miremos solamente un poquito. Pero aquí en este caso es Abraham con Abimelech. Ya no es en Egipto, sino que es con Abimelech. Dice, y partió Abraham a la tierra del Negev y acampó en Cades de Chur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sarai su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero cuando Dios vino a Abimelech en sueños de noche, le dijo que he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es. Entonces, note que es la misma situación, ¿cierto? Los mismos personajes, pero eso es como decir que Moisés solamente podía mentir una vez, ¿cierto? Pues yo lo que veo aquí es que mintió otra vez. Y yo no sé si a usted les pasa, pero yo miento no solo una vez. O si no, alguno que tire la primera piedra. Yo lo que veo es que eso no es una base, un argumento para decir, no, mire, es que es una copia es un documento que se sobrepone sobre otro, pero en la final es una sola historia y eso en realidad es como una colcha de retazos. O sea, porque uno ve que los hombres en la Biblia mintieron, robaron, adulteraron, hicieron, y no solo una vez. Y ustedes ya saben que eso es lo que hay. Sí, Fanny, ¿va a decir algo? Se va a confesar, Fanny. Ay, no pasa. Qué pena. Porque me activó el bueno. Ok. Entonces, mire que
el hecho que se repita una historia parecida, o mejor, sí, que repitan los mismos acontecimientos de una misma persona, eso no es base, porque de hecho eso hay mucho. Pero entonces ellos dicen, no, es que son historias repetidas, eso muestra que esto es como una colcha de retazos. Un documento se unió con este y el otro, y así fueron formando, y a la final vienen a haber 5 autores del libro de Moisés. Eso dice Wellhausen, pero la verdad es que los otros teóricos dicen que hay 12, hay otros que dicen que hay 5, hay otros que no, mejor dicho, no saben ni. Entonces, entre ellos mismos no se ponen de acuerdo en cuanto a esto, y ahí viene el complique. ¿Por qué los ataques al Antiguo Testamento y no a otras partes de la Biblia? ¿Por qué empezaron por ahí? Vamos a suponer que usted quiere derribar este edificio. Si usted quiere derribarlo rapidito y sin tanta explosivos, ¿qué sería la mejor manera? ¿Empezamos por el último piso? Empezamos por el fundamento, pastor. ¿Quién habló ahí? Ingrid. Buenas noches, Ingrid. Buenas noches. Se habló con sabiduría de lo alto. Claro. Gracias. Ni modo que uno va a empezar piso por piso. Los que han derribado edificios le ponen la carga, la dinamita en las columnas del primer piso, y eso es suficiente. ¿Por qué? Porque colapsa el primero y todos los demás se vienen unos sobre otros y se acabó. Entonces el ataque al Antiguo Testamento, primero porque en los tiempos de que empezó la crítica textual, la alta crítica, pues el mundo era cristiano, estaba recién salido de la Edad Media, entonces habían muchas bases, y como le dije, Kant, Nietzsche y otros, aunque eran filósofos, tenían bases cristianas, o sea, fueron de familias cristianas. Entonces no iban a empezar por el Nuevo Testamento, pero si derrumban el primer piso, si logran demostrar que el Antiguo Testamento es una colcha de retazos, que en realidad lo que Jesús dijo era un disparate, de que Moisés lo escribió, que lo que los apóstoles dijeron era disparate, que no sabían ni dónde estaban parados, entonces básicamente se destruye todo el edificio, se cae toda la Biblia, porque el Nuevo Testamento está basado en el Antiguo Testamento. Ya hemos visto la unidad que hay entre los dos, y que el uno está suponiendo o está soportado en el otro. Cuando dice el Cordero de Dios, está refiriendo a lo que hacían los corderos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Cuando Pablo dice que el segundo Adán está dando por sentado que hubo un primer Adán que desobedeció. Ahora, tratemos de imaginarnos la Biblia solamente sin estos primeros 5 libros de la Biblia. ¿De qué concepto se tendría de Dios como creador? ¿Cómo así que pecado? Ridículo. ¿De dónde salió eso de pecado? ¿Eso qué es? Sí, entonces, otra vez para decir que la Biblia es todo un andamiaje que no se le puede quitar ninguna parte y que está en total coherencia. Bien, más o menos ese fue el punto que quería compartir. Ataques a la Biblia. El primer ataque es al Antiguo Testamento. Bueno, hay muchos, pero yo no voy a tratarlos todos. Algunos cuestionan también a Isaías, que porque Isaías los primeros 39 versículos hablan de juicio, y a partir del 40 habla de consolación, de paz, del Mesías. Entonces que por esa razón ya no puede ser el mismo autor, porque ¿cómo así que el mismo autor va a juzgar y luego va a traer esperanza? O sea, y cosas por el estilo. Básicamente están basadas en situaciones del texto. Otra razón que ellos decían, que como Moisés, por ejemplo, puede hablar de cosas que en su época ya no existían. ¿Sí? En la época de Moisés no existían, ¿cómo él va a hablar de eso? Pero es lo mismo que decir cómo Moisés va a decir que Dios creó los cielos y la tierra si él no estaba. Eso es ridículo. Él no puede hacerlo, y obviamente no. Desde el punto de vista de la razón, no. Pero ahí es donde nosotros entendemos que fue revelación de Dios.
que Dios le reveló a Moisés lo que había pasado hace 1000 o 1500 años atrás, y que Moisés lo que está haciendo es recopilar, escribir lo que Dios le está revelando. Entonces, básicamente es eso. No sé si queda claro el punto, si hay preguntas, inquietudes. Muy bien, ahora sí, vamos a hablar de lo que sigue. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes en 2 minuticos me graben un audio y me lo manden? Que sean los personajes del Génesis, porque no hemos salido del Génesis, que estamos hablando de Adán y Eva, estamos hablando de Caín y Abel, estamos hablando de Noé, estamos hablando de Adán, de Noé, estamos hablando de Isaac, Jacob, estamos hablando de Abraham, de Sara y los hijos de Jacob. Ahí básicamente, entre esos personajes ya se arma la historia, más o menos. No sé si me hago entender. Entonces, usted sencillamente, en máximo 2 minutos, organiza la historia, contando la historia con esos personajes. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el primero? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero que tengan claro? El orden, ¿sí? El orden en que van los acontecimientos. Si Abraham fue primero que Noé, eso debe quedar claro. Y la importancia que ellos tienen en los sucesos bíblicos. Entonces, sería básicamente eso. Y como tarea, es leer los capítulos, acá están, 45, 46, 47, aquí debe ir una coma. Son el 45, 46, 47 y el 50. Y Éxodo 1 al 3. Con eso ya llegamos a Moisés y comenzamos a encaminarnos hacia al monte Sinaí. ¿Sí? Y de ahí vamos avanzando. No sé si hay preguntas, inquietudes. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Cuénteme, Pastor, Ángela. lo que usted nos dice es que con cada personaje de Génesis organicemos los acontecimientos que sucedieron en todo el libro de Génesis. Sí, pero es en 2 minutos todo el máximo, ¿sí? Ah, ok. Listo, pastor. Sí. Okay. Gracias, sí, señor. Okay. Y se lo mandamos en un audio. En el audio, sí, puede ser directamente o los que están usando el grupo. Yo he visto que los que envían al grupo bendicen a otros porque algunos, oye, ¿verdad? Eso está interesante. Mire, yo no vi esto. Sí, nos retroalimentamos. Hay libertad para eso. Entonces bueno. no hay problema. Ok, gracias, pastor. Y la tareita sería con esto y yo iré avanzando. Me he detenido bastante en el libro de Génesis porque ahí está la base de todo. Entonces, pero ya después